Josué. Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando sobre nuestros retos cotidianos. Este es un buen beat en movimiento. El reto de hoy es grabar en el carro. Así es, señores, porque se vienen 10 días de muchísimo ajetreo y tuvimos que sacarle jugo al tiempo, así que vamos a ir a dar unas vueltas que tenemos que dar antes de que yo empiece mi maratón de bodas y viajes. Así que se vienen de road trip con nosotros. Vienen de road trip, así que si hay interrupciones o... Si se oye mal, ¿no? Así es, va a sonar diferente, no sabemos si mejor o peor, pero va a sonar diferente. Vamos a ver, el episodio número 20. Logramos hacer 20 episodios seguidos. Me pones así aplausitos en la Hay que ponerle el Estadio Azteca gritando buen beat, buen beat. El episodio número 20 ya, chicos y chicas. Gracias a todos por acompañarnos en este viajecito. Es sobre el miedo, chaca, chaca. Tengo miedo de que este episodio no se grabe bien. Yo también tengo el mismo miedo. A ver, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, David Josué? ¿Cómo lo concibes tú? Para mí el miedo es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es como como si tuviéramos sensores. Ajá. Y es un sensor que te dice, te está saliendo de tu zona de confort. Ajá. Está padre, eso no lo había visto de esa manera. Ese es el miedo. Para mí es una emoción, bueno, digo, no, yo creo que pues, todo el mundo sabe que es una emoción. Y como tal, yo me acuerdo que una vez estudié un diplomado que se llama El origen psicológico de las enfermedades y venía una gran parte del diplomado estaba orientado a la inteligencia emocional, porque ese es otro tema, pero muchas de las enfermedades, si no es que todas, hay gente que dice que todas son psicosomáticas, o sea que son cuestiones emocionales que tenemos bloqueadas y se manifiestan en nuestro cuerpo. Entonces era muy importante para entender esta situación de que las emociones son pues situaciones que hay que manejar bien, ¿no? O sea, si no están bien manejadas, bien encaminadas, encausadas, es cuando surgen bloqueos en el cuerpo, ¿no? Bloqueos de energía. Entonces, a mí me encantó este diplomado porque el maestro nos decía, no hay emociones buenas ni malas. Todo el mundo cree que las emociones buenas es el amor, la alegría, el perdón, el placer, no sé, ¿qué otra se te ocurra? Todas estas emociones bonitas, ¿no? Hedonistas. Y las emociones malas, digamos, serían el miedo, el rencor, la tristeza, el resentimiento, la envidia, no sé, ¿no? Y me encantó esto que nos enseñó el maestro, que decía que no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones son neutras, no hay bueno ni malo en este tema. Lo que hay, o lo que podríamos decir que está mal o que es inconveniente, digamos, para no usar esa palabra de bueno o malo, es el hecho de que no las manejemos bien, o sea, que no las sepamos administrar, digamos. Que no las trabajemos, exactamente. Eso sería lo malo, entre comillas, o lo inconveniente o lo insatisfactorio, ¿no? Entonces, y nos decía el maestro que todas las emociones nos sirven para algo, todas están ahí para algo. Bueno, el maestro se llama Rodolfo Guevara, para los que iban en Monterrey. Yo estudié mi diplomado en el Centro Vida y Salud Integral y está ahí en el Centrito Valle, para los que estén interesados y nos escuchen desde Monterrey. Investiguen, tiene clases muy padres ahí. Bueno, entonces vuelvo al tema, que todas las emociones sirven para algo, están ahí para algo, son nuestras aliadas, a final de cuentas, ¿no? O sea, incluso aquellas que decimos que qué feo se sienten, como la tristeza o el rencor, están ahí para algo, o el remordimiento, o la culpa, de algo sirven, ¿no? Por algo están ahí, entonces son nuestras amigas. De hecho, ¿te acuerdas de la película de Inside Out? Sí, buenísima. Donde no se quería aceptar a la tristeza, ¿no? Se trataba de taponear con la felicidad. Ajá. Y luego descubres en la película que la tristeza tiene su papel y tiene su razón de ser. Sí. Ya no voy a hacer spoiler alert, sorry por lo de Tinker. Pues ahorita está haciendo... No, lo mantuve al margen. Bueno, sí es cierto, pero véanla, es una caricatura para niños, pero la verdad es que muchas de las que salen últimamente tienen unos mensajes impactantes para adultos. Así es. Que a veces los niños ni los pescan, pero los adultos que vamos de acompañantes, pues ahí está muy padre. Son películas para entretener a los niños y educar a los adultos. Ándale, Inside Out se llama. Bueno,
Entonces el miedo, ¿para qué crees que sirva, David Josué? Pues te digo que para mí el miedo, bueno, es para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, no viviríamos más de nada, ¿no? O sea, yo creo que a los 15 años ya algún accidente catastrófico. Ajá. Pero también exageramos con el miedo, ¿no? O sea, muchas veces le damos más poder del que le debemos de dar y nos paraliza. Exacto. Y muchas veces, loquitos como yo, cuando tenemos miedo, decimos, oye, es que por ahí es, ¿no? O sea, hay una frasecilla que me encanta y de la cual me agarro mucho es, después del miedo están las mejores conquistas, ¿no? Los más grandes placeres. Wow. Entonces, por ejemplo, cuando vences un miedo, ¿no? De hablarle a alguien que te interesa tener alguna especie de conexión con esa persona, hablando del capítulo anterior, le hablas a esa persona, vences el miedo que tienes de hablarle a esa persona y viene el pago, pues, que es o ya saber que esa persona te va a mandar al chorizo o que se haga una relación y quizá una amistad, ¿no? Pero el pago ahí en el primer, en el segundo caso es muy obvio el pago, ¿no? Pero en el primer caso, el pago es no vivir con la duda, ¿no? Exacto. Ese es un super pago, o sea, si no lo hicieras estarías diciendo, ay, ¿y si lo hiciera? Sí. ¿Qué pasaría? Ese es un super pago de que, bueno, ya sé que me mandaron al chorizo, pues ya no vives con la incertidumbre, ¿no? A lo mejor hay gente que puede vivir con incertidumbre, yo no. Creo que nadie puede. Creo que a lo mejor nos hacemos el coco wash de que podemos, de que es mejor vivir con la incertidumbre que dar el paso. Pero bueno, no sé, a lo mejor exagero, pero creo que sí es nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos si dijéramos que sí podemos. Quizá. Bueno, eso que dices es muy interesante porque el miedo exactamente nos sirve para protegernos, o sea, para ponernos a salvo, ¿no? Así es. Pero hay miedos que se vuelven irracionales, o sea, un miedo nos indica a qué le estamos dando, o sea, a qué queremos proteger. Yo creo que el miedo siempre es irracional. Ay, ¿tú crees? Yo creo que el miedo es reptiliano. O sea, yo creo que el miedo viene del cerebro reptiliano, es un mecanismo de defensa. Bueno, con irracional me refiero a que tiene un sentido, una razón de ser. Por ejemplo, un miedo, oye, tengo miedo de que estoy en un callejón oscuro, no sé, en Reynosa, Tamaulipas, perdón por los que están de Reynosa, pero sé que la situación está... Tamaulipas. No, saludo a todos. Sí, pero sí, la situación está fea y si estás en un callejón oscuro en Reynosa, Tamaulipas, no sé, en una ciudad insegura, ¿no? Me quedé pensando, no, pues un abrazo a todos los tamaulipecos. La verdad es que... Suéltala, Marcela. Lo dejo ir. Bueno, en cualquier callejón oscuro, o sea, has aprendido que es un riesgo estar en un callejón oscuro, en una ciudad insegura, sola, solo, sin ningún medio para defenderte, lo que tú quieras, pues ese miedo es bueno, o sea, tiene una razón de ser, o sea, ese miedo te va a ayudar a buscar un lugar donde guarecerte o para buscar un lugar, o sea, para huir de ahí y quedarte, buscar un lugar donde estés más seguro, o incluso si estás si es muy reptiliano, si estoy de acuerdo, si estás en el mismo callejón y ya ves al asaltante que viene ahí con el arma, pues el miedo te ayuda a correr y a huir de ahí, ¿no? O sea, a ese miedo me refiero cuando hay un miedo racional, o sea, por ejemplo, si tengo en mi casa un equipo de mucho valor, tengo miedo que me lo roben, bueno, pues ese miedo es racional, o sea, sí puede ser, si hay una probabilidad de que te roben el equipo, entonces pues lo aseguras, o sea, el miedo te ayuda a tomar acción de que, oye, tengo este miedo, me doy cuenta que tengo este miedo porque valoro esto, valoro mi seguridad, valoro mi salud, valoro mi vida, valoro mi riqueza, valoro a mis hijos, valoro lo que sea, entonces hago algo al respecto, o sea, eso es a lo que te ayuda el miedo, a actuar, y ahí es cuando lo manejas de una manera saludable, de que, oye, tengo este miedo, ya lo entendí que está aquí porque estoy valorando mucho esto, ¿qué puedo hacer para superar este miedo? Bueno, pues comprar un seguro de contra robos, o comprar un seguro de gastos médicos mayores, o correr mientras el asaltante me persigue, hablarle a alguien querido, no sé. Pero siempre hay 3 reacciones al miedo, ¿no? Una es huir. O sea, en cuestión del asaltante del callejón oscuro ¿de dónde era? De Reynosa, Tamaulipas. De una ciudad. Porque ahí es donde asaltan, ¿verdad? Una es salir corriendo. O sea, ves ahí a lo mejor era su chef que salió en la puerta de servicio a echarse un cigarrito, pero tú ya pensaste que era un asaltante y saliste corriendo como despavorido, ¿no?
Y el otro es, te quedas como venado lampareado. Te quedas ahí paralizada ante la situación de riesgo por el miedo te paraliza. Y la otra es te lanzas a pelear, te defiendes y atacas. Esas son las tres maneras en las que tú puedes reaccionar ante el miedo. Lo curioso es que no sabes cómo vas a reaccionar hasta que estás en una situación. Ajá, no sabes, te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar, pero eso está interesante porque entonces los miedos, a lo que yo iba y que creo que está relacionado con lo que acabas de decir, con lo que decía de los miedos irracionales, son esos miedos que, por ejemplo, yo tengo un miedo, aquí le voy a confesar, tengo miedo a viajar en crucero, porque le tengo un miedo espantoso al mar. En crucero no es el de las 5 y 10, ¿no? El crucero es en barco, ¿no? Para que quede claro porque... Y me he subido a ferries, me he subido a lanchitas, así la típica de Mazatlán, ¿no? Que te lleva así como a... La panga. A la banana y así. En la trajinera de Xochimilco y no le pasó nada. Pero me refiero a un crucero, o sea, un barco donde estás en mar abierto y todo el mundo me dice, ay, no te das cuenta que estás en barco. Pues sí, ya sé, o sea, ya sé que es una cosota enorme, que parece que estás en una ciudad, bla, bla, pero la sola idea de estar en medio, en el mar abierto, o sea, que no hay tierra cercana, me da mucho miedo. Entonces, eso para mí es un miedo irracional porque sí, a lo mejor está el riesgo de que el barco se hunda, pero es 1 en 1.000.000. Es irracional porque entonces me daría miedo también subirme a un avión porque el avión se puede caer, o subirme al carro porque el carro se puede estampar, o meterme en la regadera porque me puedo resbalar, o sea, como de hecho, que... de todos tus miedos, ahorita estamos en el más peligroso. Ya sé. Vamos por una carretera sinuosa. Y que es de ida y vuelta, ¿no? No es de varios carriles. Y sinuosa. Mira, ese es un miedo que ya he superado, o sea, sí. Manejar yo por esta carretera, los que conozcan acá en California, es la carretera 94, es una carretera histórica, chiquitita. Y yo tenía pavor a manejar y ya la manejo. Bueno, estoy manejando, David. A mí me encanta manejar en estas carreteras. Me recuerda a mi infancia, ¿no? Y todos los viajes que hacía de chiquito. Oye, está chido porque entonces los miedos están conectados con lo que has vivido, con tu historia, ¿no? Con tu historia, pues en la infancia, y si nos ponemos metafísicos, pues con tu historia de vidas pasadas. Claro. Lo voy a ver el filósofo, pero hay toda una escuela que dice que todo lo que vemos lo leemos a partir de lo que hemos vivido. Por eso lo que yo veo y lo que ve Marcela y lo que ve Pito Pérez es totalmente diferente porque tenemos historias de vida diferentes. Claro. Un ejemplo sería la 94, que para mí me hace sentir como niño chiquito, protegido por mis papás, en familia, peleando por ver a quién le toca poner el siguiente cassette. Para todos los millennials, cassettes eran los aparatos en donde grabábamos la música. Aparatejos. Y a Marcela, que no tenía esta costumbre familiar, pues le da miedo porque se imagina que a la siguiente vuelta va a haber... No sé, ¿qué te imaginas que va a pasar? Que nos volteamos y nos estampamos. Vamos a voltear y nos vamos a estampar. Digo, ya en serio, sí es un miedo que he superado, de las carreteras, la verdad es que sí está bastante superado. Pero los cruceros... Volviendo al crucero, a eso me refiero con miedos irracionales. O sea, tengo un miedo espantoso, ya no hablemos de fobias, ¿no? Pero las fobias ya son otro tema, pero me refiero a esos miedos que lo que dijiste, que te paralizan. O sea, a mí me paraliza porque no soy capaz de subirme al barco. O sea, no. Y es un miedo, les confieso. Te voy a emborrachar y te voy a subir a un barco. Es un miedo que pienso, o sea, que estoy segura que un día lo voy a superar, así como superé de las carreteras, porque... por ejemplo, hay miedos que tengo que no me interesa superar, como tirarme de un paracaídas. No me interesa, o sea, de verdad, si algún día se presta la oportunidad y todo, no me va a pasar nada si digo que no, porque me da miedo. Pero viajar en un crucero, o sea, David es un pez y le encanta el mar y su sueño dorado es un viaje en crucero, y yo se lo estoy limitando por mis miedos irracionales, a eso voy. Entonces, o sea, ese es un miedo que sí algún día, les prometo, un día me van a ver subirme a un barco y entonces habré vencido mi miedo. Lo vamos a transmitir en vivo. Con video, ¿no? Sí, claro, para que nos crean. Para que te vean la cara pálida. Bueno, entonces eso es lo que yo decía, David, que son los miedos irracionales, que puede ser pues a los animales, a situaciones o a experiencias. O sea, por ejemplo, tengo un miedo espantoso a pararme a hablar en público. Tengo miedo, o sea, hay miedos hasta más
que hacen mucha más mellas y en nuestra forma de vivir, que es, por ejemplo, tengo miedo a relacionarme con la gente, o sea, tengo miedo a tener una pareja, tengo miedo a ser madre. Hay mucha gente que no quiere tener hijos. No, yo no, esos son ejemplos. Ay. Y a la torre, yo sabía que tenía miedo. No. ¿Cómo platicas tan a gusto con extraños? No, estoy haciendo ejemplos de los miedos que puede haber, ¿no? O sea, de los miedos que puede... Porque las típicas es de que, ay, me da miedo a la oscuridad, o me da miedo a las alturas, ¿no? Pero también hay miedos más escondidos y más disfrazados. Por ejemplo, este miedo de... Hay muchísimas... Eso es lo que iba a decir ahorita. Hay muchísimas mujeres que no quieren tener... Que tienen una convicción honesta y auténtica de no ser madres, o sea, de que su vocación es no ser madres y pues súper respetable. Pero hay mujeres que dicen que no quieren, pero realmente es un miedo, o sea, y yo me incluyo entre ellas. Yo sí tenía mucho miedo a ser mamá, y cuando conocí a David le dije, todo chido, pero yo no voy a ser madre. Entonces, o sea, yo sí era de las que decía que no iba a tener hijos. Y David dijo, todo chido, pero ahí te ves. Yo sí quiero ser padre, entonces teníamos un problema. Bueno, entonces ya que tuve mis hijos me di cuenta de que no, o sea, no era cierto, o sea, no era cierto que yo no quería ser madre. Lo que pasaba es que tenía un miedo muy fuerte a la maternidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que habláramos hoy, de todo, de muchos, tantos miedos que tenemos escondidos, que están disfrazados bajo la máscara del perfeccionismo, o la máscara del ¿cómo se llama? Ser precavido, ¿no? Ser una persona precavida. O de que, yo, al contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, no, yo soy súper fuerte, yo soy súper... Y mentira, o sea, tienes un miedo impresionante a estar solo, o a no poder, o... No sé, hay muchas inseguridades que se esconden con esta máscara contraria, ¿no? Del valor, o sea, o de la super autoestima o seguridad. Total que siempre que tengamos un miedo, yo creo que el primer paso para vencerlo es precisamente ese, darte cuenta de que lo tienes. Ajá. ¿O tú qué piensas? A mí me gustó mucho eso que dijiste del perfeccionismo, porque para mí el perfeccionismo es una de las herramientas racionales con las cuales enmascaramos muchos miedos y los metemos ahí dentro de que... pues, por ejemplo, el perfeccionismo en los creativos, ¿no? En hacer un producto perfecto. A lo mejor soy muy chilero, que la neta no creo, pero a lo mejor vamos a suponer que soy muy chilero y que por eso pienso que el perfeccionismo no existe. Por eso pienso que el perfeccionismo es un sinónimo de miedo a que te critiquen, o a que te juzguen, o a que te rechacen. Entonces esos miedos mal enfocados los vas a llevar al perfeccionismo. En lugar de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer como yo quiero, me voy a arriesgar a expresarme de la manera más personal que pueda, y me voy a arriesgar porque pues te va a dar miedo, porque si rechazan lo que tú estás haciendo, de cierta manera te están rechazando a ti, porque es tu pensamiento, es tu idea llevada a cabo, ¿no? Pero si dices, oye, pues lo voy a hacer, y qué padre, porque la gente que rechace esta obra es la gente que rechaza mi manera de pensar, y entonces va a ser como una especie de depuración de amistades que voy a poder hacer a través de mi obra, ¿no? Y ya a los que les gusta mi trabajo, pues los empiezo a invitar a la casa, y a los que no les gusta, pues me empiezo a sordear, ¿no? Poco a poco. Oye, eso está bien padre, porque eso que acabas de platicar es como un proceso mental, ¿no? O sea, es como una... Es como un proceso en el que haces un ejercicio de honestidad para ver, de verdad, ¿a qué le tengo miedo? Y antes de superarlo, yo creo que eso es vital, o sea, saber a qué le tienes miedo. Si tú dices que no quieres sacar adelante un proyecto porque quieres que sea perfecto, o sea, lo que está en la superficie es de que me da miedo hacer cosas mal hechas, ¿no? Ajá. Eso podría ser el miedo que quizá, o sea, si eres un poco honesto contigo mismo, podrías llegar a reconocer, ¿no? Uh-huh. Pero si te metes más a fondo, te vas a dar cuenta que tu miedo no es hacer algo mal hecho, tu miedo es que te rechacen. Así es. O sea, es como el miedo, o sea, lo interesante es llegar, o sea, hacer este ejercicio para llegar al miedo de raíz, o sea, qué es en lo más profundo de tu ser, a lo que le temes, como para estar haciendo esto llevando a cabo este mecanismo de defensa como el perfeccionismo, ¿no? Así es. Entonces, si ya que te das cuenta de que no, sabes que la neta, a lo que le tengo miedo es a que me rechacen. Entonces ahí ya puedes trabajar, ya puedes decir, a ver, y bueno, la clave es verte con compasión, ¿no? De que, a ver, Marcelita, ¿por qué tienes tanto miedo a que te rechacen? Pues porque es que de chiquilla, fíjate que tuve este pedo, no sé, ¿no? Entonces, ya cada quien lo analizará. Entonces,
lo interesante no es clavarte por qué, sino lo interesante es ver, oye, ¿qué puedo hacer? El miedo, al miedo y cualquier emoción, eso siempre se lo digo a Emma, cualquier emoción que tengas, se sienta bonita o se sienta fea, te invita a actuar, te invita a hacer algo. Ok, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Ok, tengo miedo, ¿qué puedo hacer? Ok, tengo rencor, ¿qué puedo hacer? Tengo envidia, ¿qué puedo hacer? Entonces, para eso están las emociones, repito. Entonces, ya reconociste y está padre ir a terapia para darte cuenta por qué está ese miedo ahí, bla, 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 está muy chido, no estamos en contra de eso, pero lo interesante es brincar, superarlo y creo que sí es muy padre, muy bueno dar con el miedo de raíz, pues para que puedas superarlo, ¿no? Y a mí se me hace muy importante también cuando tienes un miedo, o sea, ya que hiciste todo este análisis de que, a ver, ¿por qué tengo este miedo? Así, rascarle, ¿no? Un poquito el miedo. Y después, decidir si quieres vencer ese miedo o no. Porque no todos los miedos están para vencerse. O sea, como tú dices, a mí tirarme en un paracaídas me da miedo, pero no me interesa vencerlo. Rascándole, decides si sí te interesa o no te interesa. A mí tirarme en un paracaídas me da miedo y yo sí lo quiero vencer. O sea, yo sí me quiero tirar de un paracaídas. Quiero sentir ese rush de adrenalina y sentir que vuelo por un ratito y todas estas cosas, ¿no? Y sé que algún día me voy a tirar de un paracaídas, solo que no me he puesto a trabajar en cómo vencerlo. ¿Tú crees que hay una estrategia para, por ejemplo, tú has hecho alguna estrategia para vencer tu miedo a los cruceros o nomás lo usas algún día lo voy a vencer como un placebo, como un truco para no preocuparte y realmente no estás haciendo nada y nomás estás dejando que pase el tiempo y nunca te vas a subir un crucero? Yo creo, mira, como no he vencido ese miedo, no te puedo decir, pero sí te puedo hablar de miedos que he vencido. O sea, por ejemplo, el miedo a ser mamá. O sea, tengo un miedo, mi miedo más profundo en esta vida, creo yo, es el miedo a la muerte. Ajá. Entonces, yo perdí a mi mamá, yo quedé huérfana de mamá a los 14 años, entonces creo que viene de ahí, ¿no? Ajá. Vamos a pasar por una segunda revisión. Así es. Hacemos una pausa. Es un corte comercial para que vayan a hacer pipí. Buenas, ¿qué tal? ¿Dónde vienen? ¿De Tecate? ¿Para dónde van? Aquí es el Diego. Entonces. Bueno, decía que creo que mi miedo más grande, o sea, los miedos que yo les puedo platicar de que es que me da miedo el crucero, pues porque creo que me voy a ahogar. Me da miedo la carretera, pues porque creo que me voy a estampar. Entonces, o sea, porque mi miedo más fuerte es a la muerte. Y viene, sí, te vas por aquí. Y el miedo, ahí se me fue la idea. Viene de ahí, viene yo le tenía muchísimo miedo a la enfermedad y a la muerte, porque mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 14 años, pero enfermó desde que yo tenía 4, estuvo 10 años enferma de cáncer, con muchos picos de muchísimo dolor y situaciones pues muy pues sí, dolorosas y muy traumáticas para mí, ¿no? Entonces, y ya una vez que ella pues ya se despide de este mundo, yo me despido de ella y yo estaba muy chica, entonces creo que muchos de mis miedos vienen de ahí, ¿no? Ese es como el origen, pero yo me di cuenta cuando ya empecé a trabajar con mis miedos, porque yo me di cuenta que no era posible vivir con ellos, o sea, que no era vida lo que estaba teniendo. Me di cuenta que ese miedo tan fuerte que yo tengo a la muerte es lo mismo que un miedo a la vida, o sea, de tanto miedo que tienes a morir, te da miedo vivir, te da miedo tener experiencias y estar en situaciones que tú crees que te llevan o sea, que te pueden llevar a una situación límite como para morirte, pero dejas de vivirla. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es? Es un miedo a la vida también. Entonces yo como que tuve un ejercicio muy fuerte de auto, ¿cómo se puede decir? Pues de conciencia y decir, a ver, ¿quieres vivir? O sea, ¿quieres vivir con miedo todo el tiempo? Y pues no, mi respuesta fue no. Entonces, todos los miedos que he superado, como el miedo a la carretera, que es el más simple, y miedos pues ya más intensos, como el miedo a ser mamá, han sido así. Los he superado simplemente haciéndolo, simplemente diciendo, es que yo quiero vivir esa experiencia. Si quiero, tengo miedo, pues vámonos con miedo. O sea, hay chavas súper valientes que toda su vida quisieron
madres y se van al embarazo y se van al parto como si nada sucediera, o sea, lo traen ya en la sangre y son mamás y con miedo, ¿no? Digo, tienen obviamente cierta ansiedad ante lo desconocido, o las expectativas de que qué va a pasar, que el parto, que el dolor y que la verdad, pero el mío era un miedo así encabronado. Entonces la única, creo yo, la única razón la única manera de superarlo es verlo de frente, o sea, darte cuenta de que sí, exacto, tengo un miedo, no lo niego, no lo dejo en la sombra, lo saco y lo veo de frente y le digo, vente miedo porque me voy a ir al hospital a ser mamá, o vente miedo porque me voy a la carretera, a ver qué necesito, bueno, perdón, ese es el segundo paso, me voy a la carretera a manejar la 94 porque no quiero tener este miedo. Entonces la única forma de vencerlo es haciéndolo. Claro que siendo gentil con uno mismo, ¿no? Oye, yo tengo miedo a ser mamá, lo voy a hacer, pero ¿cómo puedo pasar por esa experiencia de una forma más agradable para mí, menos traumática, digamos? Bueno, pues con un güey que tenga también este deseo de ser padre, que yo vea que tiene todas las cualidades que yo busco en una pareja y en un padre, que pedirle que me acompañe en el parto, pedirle a gente de confianza que me acompañe en el posparto. Entonces eso hice. O, por ejemplo, tengo mucho miedo a manejar en la carretera. Lo voy a hacer, pero ¿qué necesito para...? Es como un equipo de seguridad, ¿sí me explico? Sí me voy explicando. O sea, ¿qué necesito para irme sin temblar, sin hacerme pipí en el camino? Pues alguien que vaya a mi lado de copiloto platicándome, o que sea de día, de noche todavía no puedo de día. Pero la otra vez ya me platicaste que te fuiste sola con Matías, ¿no? Sí. No, ese ya es un miedito bastante superado, la verdad, de la carretera. Exacto. Pero bueno, eso es, la verdad, ya voy a cerrar porque ya hablé mucho. Con esta anécdota que nos encanta de Elizabeth Gilbert, que cuenta en su libro Big Magic, que ya está en español, se llama... La gran magia. No, se llama La magia de crear, algo así, búsquenlo, Sí, se llama, español, se llama Big Magic en inglés. Y ella cuenta una anécdota de cómo superar el miedo, o cómo ella dice, pues como que el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que aún con miedo hace las cosas, ¿no? Exacto. Entonces ella lo ponen como en una imagen bien bonita, dice, haz de cuenta que tú vas manejando tu carro y vas por la carretera porque vas hacia un destino, por ejemplo, vas hacia escribir un libro, o vas hacia ser mamá, o vas hacia exponer en un museo tus fotografías, o no sé, ¿no? Entonces tienes mucho miedo, pero el miedo puede ir contigo, lo puedes invitar como pasajero en este viaje, o sea, que se venga contigo en el carro, y le puedes decir, miedo, vente, mira, vamos a emprender este viaje, vamos a hacer esto porque yo tengo muchísimas ganas, ¿quieres venir? Chido, vente, o sea, estás totalmente invitado. Sabemos que no podemos prescindir de ti. O sea, estás aquí en la familia, ¿verdad? Pero, ¿lo vas a rebajar? Estaba haciendo pipí, perdón. Pero no tienes derecho ni a consultar el mapa, no tienes derecho ni a tocar el radio, ni a opinar, ni a... O sea, bueno, lo más cañón a lo que no tienes derecho, pero ni de chiste, es agarrar el volante. O sea, el volante lo llevo yo. Tú puedes ir en el asiento de atrás, observar el paisaje si tú quieres. En una camioneta de 3 filas, ¿no? Pero va contigo, o sea, es así como esta noción y esta conciencia de que pues no te lo vas a quitar, pero aún con el miedo puedes hacer las cosas. Pues ya me voy a callar. No, claro que no. Quiero contar la anécdota porque está 100% de la mano. No me acordaba con punto y coma de esta parte del libro de Jill Gilbert, pero el domingo que estuve ahí de papá soltero, que me llevé a los niños a pues es como un parque de diversiones chiquito que se llama Mini City, ¿no? Y le pusieron, aquí en Tijuana, entre sus atracciones tienen un puente colgante de esos que bailan, ¿no? Y yo me acordé cuando yo era chiquito, pues era salvaje, no era un niño silvestre. Y nosotros nos íbamos todo el verano a una granja de mi papá es veterinario, y había un puente colgante de neta, todo fregado,
que eran, o sea, los típicos cables de acero trenzado con tablitas amarradas, 2 cables abajo y 2 cables a la altura de las manos, pero pues yo era un changuito de, no sé, 6, 7 años, entonces los cables de las manos pues yo casi que nomás los sobaba, no podía ni hacer puño con los cables porque no alcanzaba. Y las tablitas pues todas clecas, y se usaba para cruzar el río, pero la mayoría del tiempo el río estaba seco. Y nosotros nos la pasábamos cruzando ese puente. Entonces yo me acordé y le dije, oye, Emma, esos puentes están bien padres, ¿no quieres cruzarlo? Y lo vio desde abajo y dijo, sí, lo cruzo. Ya fuimos arriba, obviamente este es un parque de diversiones, pues le ponen su arnés y va con protección, y el puente pues está con las tablitas chiquititas, pero una pegadita a la otra, y sí están sueltas, pero todo muy seguro, ¿no? Emma tenía 10 años, entre paréntesis. Emma tiene 10 años, y es más como su mamá en ese aspecto. Miedosilla la chamaca. Pero yo, la verdad, admiro mucho a Emma porque es miedosilla, pero vence sus miedos. Sí. Total, pues ya que estaba yo arriba, me acuerdo que Emma, pues a veces se paraliza con los miedos, ¿no? A veces los deja crecer mucho dentro de ella. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, vente, vamos a verlo bien, y mira, ve cómo llegan, y no sé qué. Y pues las niñas que llegaron eran más chicas que Emma, los niños más chicos todavía no desarrollan el miedo. Y llegaron muertos de la risa y le dijeron a Emma, tienes que subirte, está padrísimo y no sé qué, que yo sentí que me iba a caer y no sé qué, y, o sea, contándole las cosas divertidas por las que habían vivido. Entonces Emma dice, oye, pues si estas chamaquitas se la están pasando poca madre, pues yo también. Y ya va y se avienta, y son 3 tramos, ¿no? Y a la mitad del primer tramo, me pidió que la grabara, entonces yo lo estaba grabando, y a la mitad del primer tramo me bajo para grabar desde abajo por los siguientes tramos, y la veo que tiene la cara desencajada, está llorando, y que pues sigue adelante porque trae otra gente atrás de ella, ¿no? Afortunadamente le tocó que uno de los niños guías, los que trabajan ahí, que digo no son tan niños, ya son mayores de edad, pero son chavitos guías, iba atrás de ella, entonces de alguna manera pues le iba empujando, ¿no? No era muy cariñoso, pero le iba diciendo, no pasa nada, síguele, ándale. Ya saben, el estilo. Chamaco de 18 años que trabaja porque quiere emborracharse el fin de semana. Entonces, Emma le siguió, y pues yo ahí le eché mis porras de lejos lo que pude, y me decía, es que no puedo, y no, sí puedes, ya llevas una tercera parte, ya pasó lo más feo. Mentira, cada vez estaba más feo, pero bueno, que se vuelva a aventar, ¿no? En fin, llegó, o sea, cruzó todo, no la tuvieron que cargar, ni bajar, ni se hizo pipí, ni nada, o sea, cruzó unas lágrimas y de ahí no pasó. Ella y todas las de atrás, ¿no? Venían llorando, porque el miedo también te contagia, es otra cosa. Ya sé. Y ya llegó, y pues la abrazo, la felicito, y me dice, ¿por qué me felicitas si me dio mucho miedo? Y le digo, es que miedo a todos nos da, Emma, pero los que vencen el miedo y los que a pesar del miedo terminan de hacer lo que tienen que hacer, esos para mí son los valientes, son los que vale la pena. Tú fuiste valiente. Un valiente que no le da miedo, la verdad es que no vale la pena, es alguien que está enfermo en la cabeza. Pero alguien que tiene miedo, que ve que no hay problema, que es seguro, pero aún así te da miedo y le sigue, ese tiene todos mis respetos. Y le aplaudí mucho eso, porque yo lo que quiero que Emma aprenda es no tener miedo, porque eso es imposible. Siempre vamos a tener un miedo, y para alguien un miedo va a ser una tontería, y es para ese que es una tontería tener miedo a cruzar un puente colgante, como soy yo, puede ser tener mucho miedo a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es tener miedo a no tener trabajo. Ese es un miedo que sí me ha llegado a quitar el sueño, y que Marcela se ríe y me dice, güey, tú nunca vas a dejar de tener trabajo. No sé por qué tienes miedo a esa babosada, pero esa es la babosada que yo le tengo miedo. Sí, los miedos son muy personales, ¿no? O sea, tienen mucha razón. Hay gente que puede parecerle ridículo, pero pues tiene otro que para la persona que tiene ese, pues se va a reír, ¿no? Y me encanta esto que dices de que primero la llevaste a que viera bien. Eso yo creo que es antes de subirse, ¿no? Sí.
sea, eso también está padre para vencer el miedo. Oye, tengo miedo a las cucarachas. Mi hermana, por ejemplo, tiene una fobia tremenda a las cucarachas. Entonces, una forma de irte aproximando es, oye, pues verlas porque lo suyo sí llega a fobia, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no puedo verlas de frente, pero puedo ver una revista donde vengan fotos, ¿no? Ajá, un documental. O un documental de que, bueno, Pero la si vida ves de una las cucaracha en macro te va a dar más miedo, son horribles. Bueno, sí, para la gente que tengo, porque de verdad, por ejemplo, mi hermano también la tenía, la fobia a las cucarachas. Es que, entiéndanos, en Mexicali, donde somos oriundos, hay un chorro de cucarachas de esas grandotas voladoras. Y mi hermano era de plano, no podía verlas ni en los comerciales, o sea, ni en la televisión. Y cuenta la leyenda, yo nunca le he preguntado, y cuando le pregunto se ríe, cuenta la leyenda de que en mi casa de donde crecí teníamos el típico cuartito de trebejos, ¿no? Atrás, en el patio de atrás, teníamos un cuarto así de los tiliches. Un cuarto pequeño de 2x2. Entonces dice mi hermano que la forma en la que venció su miedo es de que se metió y eso estaba lleno de cucarachas, por supuesto, ¿no? Se metió ahí al cuartito y se quedó ahí unas 2 horas en la noche sintiendo las cucarachas en sus pies, en sus piernas, en sus brazos, para que se le quitara, sí, el extremo, ¿verdad? No sé la verdad si es cierto o no, pero eso cuenta. Y luego se ríe y bueno, pero lo cierto es que ya no tiene esa fobia. Entonces mi hermana iba poco a poco, como que las puede ver ya en fotos, ya puede. Entonces esa es lo que hizo mi hermano, es un extremo, pero si tienes miedo a algo, entonces trata de experimentarlo. Es el tipo de ejercicio, o de conocerlo, de conocer bien. Por ejemplo, en mi caso sería, oye, pues ver el documental de los cruceros, digo, el Titanic no, ¿verdad? No lo voy a ver ese. Voy a ver como historias de éxito, de viajes en crucero. Vas a ver que los niños y las mujeres se salven, el único que corre peligro soy yo. O sea, conocer bien eso que vas a hacer, o sea, conocerlo antes de experimentarlo, eso puede ayudar, yo creo. Y a Emma me encantó esto que platicaste de Emma, porque le ayudaste así como para que viera que no pasa nada y todo, y aún así, o sea, sí, le dio muchísimo miedo, digo, al extremo de que las lágrimas y todo, pero el hecho de que terminara, o sea, porque me acuerdo que Emma te decía, ¿no? Que es que, pues no, o sea, lo crucé porque no me quedó de otra. Ajá. Y David le dijo, si tenías de otra, podías haber exigido que te bajaran o hacerte pipí en el puente, o quedarte sin abrazar, ¿no? Abrazar al vato y cruzarlo a papuchi, o sea, no sé, como que sí hay siempre otras opciones, ¿no? Y claro, la que ella hizo, que fue terminar el cruce ahí a pie, pues sí fue como digno de aplaudírselo, ¿no? Sí, y al final, o sea, ya después de que se calmó, estuvimos ahí platicando un poquito de lo que sucedió y qué sintió y cómo lo logró. Me dijo, a lo mejor cuando volvamos, no estoy segura, pero a lo mejor lo vuelvo a cruzar, me dijo. Y le dije, qué padre, y si no lo cruzas no importa, nadie te va a platicar qué se siente cruzar el puente colgante. Fíjense que eso me lleva a algo, se los platico porque hay gente que nos ha pedido temas de crianza, a lo mejor algún día hacemos uno, ¿no? Pero la gente que nos escucha y que tenga hijos, eso sí se los voy a es un tip que les voy a pasar. No orillen a sus hijos a hacer cosas que de plano vean que es demasiado grande para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de estos parques de diversiones que llevamos a los niños, donde están las montañas rusas, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Roller coaster, ajá. Pero sí se llama montaña rusa, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, está olvidando su lengua natal. Siempre que llevamos a las niñas, aquí las amiguitas de Emma, las amiguitas de Emma se subieron a la montaña rusa desde los 7 años. O sea, desde que tuvieron chance de subirse, o sea, ya ven que hay cierta estatura para permitir el acceso. Las niñas empezaron a subirse desde los 7, 8 años, las más grandecitas, ¿no? Las más altas. Y Emma no quería. Y tenía un par de amigas que me decían, llévala, o sea, es bueno que venza sus miedos. Pero si yo le veía con la cara de pánico, o sea, así de que no, mamá, no, así iba para atrás y todo, ni siquiera tenía la curiosidad de, ay, a ver, pero ¿cómo es eso? O las amiguitas se bajaban y Emma, súbete, y Emma, no, ni más. O sea, si yo veo que es algo de plano, o sea, que a ella le causa un pánico tremendo, no lo voy a orillar, o sea, de veras, no. O sea, sí, ustedes conocen a sus hijos y ustedes saben, por ejemplo, en este caso del puente, David sabía que, o sea, lo que Emma podía manejar, pues porque la conocemos, sabemos que tiene ciertos miedos, pero ha vencido algunos, entonces sabemos cómo reacciona, incluso hasta sabías que a lo mejor lloraba, ¿no? Sí la llegaste a pensar, pero
pero sí, o sea, claro que es bueno y es educativo y es chido para los hijos que los pongamos en situaciones donde sí estén un poco fuera de su zona de confort y sí pensan ciertos temores, ¿no? Eso es por supuesto que eso hay que hacerlo. Pero si de plano ven que su hijo todavía tiene un miedo tremendo a la oscuridad y no lo ha vencido, entonces no lo vas a meter a la casa de espantos y para que venza su miedo. No, o sea, de verdad, denle chance, así como uno de adulto tiene miedos que pueden parecer irracionales, porque los miedos de los niños nos parecen irracionales en la mayoría de las ocasiones. O sea, el miedo de que le tenga la montaña rusa, o el miedo a la oscuridad, o el miedo como a Matías, que el otro día le dio miedo porque dijeron que había un monstruo, pues se nos hacen absurdos. Pues claro, pues son miedos de niños, pero también nosotros tenemos nuestros propios miedos y no nos gustaría que nos sometieran a algo extremo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces sí, como una nota cultural. O sea, si tienen hijos, de verdad está padre ponerlos en situaciones donde sí vengan ciertas cosas, pero sí es una cosa muy, muy grande, denles chance. Ahorita Emma, la última vez que fuimos a un parque de diversiones, tenía 9 años, ya ahorita la semana que entra cumple 10, se subió a la montaña rusa, se subió, no a la más tremenda, se subió como a la más básica, ¿no? que nomás tenía una vuelta de cabeza, la otra tenía como 50 vueltas de cabeza, ¿no? Entonces se subió a una y luego le gustó y se subió otra vez. O sea, entonces como que ahí va, se subió a esta y yo sé que algún día, y si no lo hace, o sea, si no se sube a la tremenda así de 50,000 vueltas de cabeza, pues no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, entonces... Sí, no pasa nada, y yo sí creo que si le hubiéramos forzado a entrar a una montaña rusa, le hubiera agarrado fobia. Exacto. Hubiera sido demasiado impactante. Exacto. O sea, sí hay que empujar y motivar a sus hijos a que venzan los miedos, pero también no ser salvajes. O sea, ahora sí que pasito a pasito, ¿no? Claro, así como y así hacerlo también con uno mismo. O sea, así como tratáramos, como nos gustaría que nos trataran a nosotros, como tratamos a nuestros hijos, tratarnos a nosotros mismos. O sea, oye, sí es cierto, es un pánico que tengo, o sea, denme chance. O sea, David quería que hiciéramos un viaje en crucero el año pasado, ¿no? ¿Hace 2 años? Hace 2 años. Y yo le dije, no, dame chance de veras. Todavía lloro por las noches. Algún día lo voy a hacer, estoy segura que algún día, y es un día en el que estoy trabajando, ¿no? Pero sí trátense ustedes mismos con compasión también, o sea, dense chance, o sea, váyanse poco a poco y vayan venciendo mieditos así leves, y luego se van a dar cuenta. Una forma de trabajarlo también es reconocerse sus logros, o sea, darse cuenta de cómo, por ejemplo, yo en este caso, o sea, para lo que me preguntaste hace rato de cómo estoy trabajando mi miedo al crucero, que es un miedo que te importa mucho que trabaje. Me importa muchísimo que superes, me por tu bien, Marcela, muy interesado que lo vas a disfrutar. Muy interesado que lo supere, es darme cuenta de otros miedos que he superado. Digo, bueno, si ya superé el miedo a ser mamá, si ya superé el miedo a la carretera, si ya superé el miedo a la enfermedad, no sé, otros que he superado en el camino, o sea, ¿qué me dice? Pues que tengo la capacidad de superar miedos, o sea, tengo como la fortaleza y las herramientas, ¿no? Y para esto les voy a contar otra historia que no te he platicado, David. En el vuelo, hace una semana hice yo un viaje a la Ciudad de México, y en el vuelo de ida me tocó una señora, y se veía una señora de unos 60 años de edad, más o menos, y se veía una señora, ella era de Oaxaca, se veía como de un origen así humilde, pero por azares del destino está viviendo aquí en San Diego, California. Y entonces estaba volando a la Ciudad de México porque ahí tiene uno de sus hijos, entonces iba a ir a verlo, ¿no? Iba a ver a su nieto, bla, bla, bla. Entonces me refiero a origen humilde porque pues en su forma de hablar, en su forma de expresarse y todo, como que se veía así como medio insegurona, ¿no? Entonces me estaba platicando que le dio mucho miedo. Así surgió el tema, ¿no? De que, usted ha cruzado, me decía la señora, usted ha cruzado porque en el aeropuerto de Tijuana hay un puente que conecta con una estación, ¿no? En San Diego. Sí, pero es un cruce fronterizo. Es un cruce fronterizo que va para el aeropuerto de Tijuana. Entonces ella cruzó por ese puente de San Diego al aeropuerto de Tijuana y me estaba contando que le dio mucho miedo y mucha ansiedad, que casi se paraliza porque no sabía por dónde
por dónde ir, o sea, no sabía qué puerta usar, qué elevador, y luego cuando se metió al elevador, qué botón picarle para ir al piso que ella quería, para que la llevara directo al check-in de Volaris para pues hacer su documentación, bla, bla, bla. Y me dijo que esto le dio muchísima ansiedad, que casi se queda paralizada y que el pasillo se veía solo, no había nadie que preguntarle. Y luego decía, yo no sé hablar inglés, y había pura gente de Estados Unidos, pues no sabía, no iba a saber qué hacer. Bueno, entonces me estaba preguntando si yo alguna vez había cruzado por ahí. Le dije que no, a mí no me ha tocado cruzar por ese puente. Entonces, ya, así quedó, y dije, pues qué bueno que lo logró, qué bueno que está aquí, mire, está sana y sana, no sé qué. Y entonces me empezó a contar su vida, como que ese fue lo que abrió la conversación, ¿no? Y me empezó a contar su vida, y para no ser ese cuento largo, la señora, cuando estaba recién casada con sus hijos chiquitos, tiene 3 hijos, con sus hijos chicos, a 125 norte. Aquí a la derecha. Yo hablo con señas a Marcela para no interrumpir el podcast, a ella le valió un chorizo. Nos están acompañando aquí al viaje, por aquí. Para no hacer cuánto largo, porque ya casi llegamos a nuestro destino, ¿no? La señora tuvo un accidente, le atropelló un autobús y le pasó sobre sus piernas y estuvo en una silla de ruedas durante 10 años, cerca de 10 años, y sus hijos crecieron con ella en silla de ruedas, ¿no? Sus hijos estaban chiquitos, entonces, y su esposo se iba a trabajar todo el día y ella se quedaba con los niños o haciendo, dice, a veces me caía y me quedaba ya acostadita porque no me podía mover y me hacía pipí, popó, todo, y hasta que llegaban mis hijos y me levantaban. Pero ella hacía la comida, limpiaba su casa, se encargaba de sus hijos, ¿no? Porque me dijo, el doctor me dijo que no iba a volver a caminar, y yo le dije, ¿usted cómo sabe si usted no es Dios? Yo claro que voy a volver a caminar, y me tardé, señora, pero volví a caminar. Y la señora ya andando caminando. Y luego, más adelante, bueno, me contó que hace pocos años ella tenía 3 hijos, se le murió uno. Le dio una enfermedad que no me dijo cuál era, no me atreví a preguntarle, pero estuvo cuidándolo mucho tiempo hasta que se murió su hija. Y luego, bueno, me contó un montón de cosas, y yo le decía, señora, ¿usted por qué tiene miedo del puente de Estados Unidos a Tijuana? ¿Usted se da cuenta? Porque me decía, es que yo, o sea, cada cosa que me contaba me decía, es que yo soy muy miedosa, señora, yo de verdad soy muy ansiosa. Señora, ¿usted no es eso? Y le dije, la verdad, aquí, le dije, véalo, usted es una mujer valiente, usted es una mujer fuerte, usted es una mujer, está hecha de hierro, vea todo lo que ha hecho. Entonces le empecé a decir, y la señora empezó a llorar. Y me dijo, ay, no sabe lo que me está diciendo, porque cuando mi hijo se estaba muriendo, yo le prometí a mi hijo que yo iba a ser valiente. Entonces eso que le prometí a mi hijo me ha servido en todas las ocasiones, o sea, me sirvió en ese miedito que tenía de cruzar ese puente, ¿no? Para el aeropuerto. Entonces dije, señora, es que usted siempre acuerde, porque también me contó, ella está en San Diego y no sabe hablar inglés, y su hijo le dijo, ya mamá, tienes que aprender, la llevó a clases, y la señora, no, yo no sé nada de esto, la señora no sabía ni siquiera leer ni escribir bien en español, pues. Okay. Entonces, total que ya luego me contó que la maestra como que se la tomó como un reto, ¿no? Para ella, la maestra. Ajá. Entonces ya dice, no me va a creer, pero me acaban de dar mi diploma de que ya hablo un poquito inglés y que no sé qué. Qué padre. No. Así una historia así, no, padrísima. Y yo le decía, no, señores, de verdad, usted siempre que tenga miedo, acuérdese de todo esto que me ha platicado hoy. y dese el aplauso, o sea, dese el crédito de lo valiente que es y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, y esto, así como esa señora, yo creo que todos los seres humanos, pues sí, podemos tener ciertos miedos en algunas cosas, pero si nos hacemos un ejercicio así de acordarnos en todo lo que sí hemos sido valientes, nos vamos a dar cuenta de que tenemos las herramientas para hacerlo en lo que queramos. Está increíble la historia, y a mí se me hace que sirve perfecto para cerrar, porque esta señora estaba confundida. Ella pensaba que era miedosa porque sentía miedo, y no, alguien que es miedoso es alguien que deja que el miedo tome control. Esta señora sentía miedo y lo vencía. Y muchas historias hay de doctores que le dan una condena a los pacientes. La verdad no se vale que lo hagan, pero los pacientes que logran vencer ese miedo, porque sí es de tener miedo que un doctor que lo ves como una eminencia, ¿no?, te diga que vas a ser inválido, que vas a ser paralítico por el resto de tu vida. Y esa señora desde ahí es valiente en decirle, ¿sabe que usted no es Dios? Usted no sabe, yo sigo a caminar.
y mírala ahí con miedo, pero caminó el puente. Pero es que todos sentimos miedo. Todos sentimos miedo a algo. El chiste es de ver, ok, este miedo está para proteger mi vida, o sea, es porque estoy poniendo en riesgo mi vida, o es una respuesta a algo que me está sacando de mi zona de confort, o es un sentimiento que tengo porque realmente esto es lo que estoy tratando de evitar, el rechazo o el dolor, o por ejemplo yo para adelgazar, pues sí tengo miedo de no comer cosas deliciosas, pero vencí ese miedo y estoy cosechando los frutos, o sea, siempre va a haber la posibilidad de vencer ese miedo. Esta señora venció los miedos, pero nadie le dijo que era valiente, porque a pesar de sentir miedo, lo venció. Y ahora que tú se lo dijiste, pues le diste un regalazo, porque ella, con esa información que tú le diste, que para ella fue nueva, logró entender y percibir su misma historia como alguien valiente, no como alguien temerosa. Sí, y el regalo también me lo dio ella a mí, ¿no? O sea, haberla conocido fue, yo que mi lema, no sé si se los he platicado, pero mi lema es: la inspiración está en todas partes. Sí. Y esta señora, me vino a dar un regalo muy grande de un ejemplo de fortaleza, ¿no? Y de valentía, a pesar de que ella se sentía muy temerosa. Y sí, entonces para concluir, cuando me suba al crucero, voy a pedir que nuestro camarote esté cerca de los botes salvavidas. Te voy a pasar un tip. Voy a andar con el chaleco salvavidas todo el tiempo. En un barco y en el crucero, lo mejor es ir en el centro. Ajá. Sí, a lo mejor es una burrada lo que dije, a lo mejor ya ni existen los botes salvavidas. Oye, te dan, te rescatan por helicóptero, no sé. Pues ya te dan la bendición, ¿no? Pero tú piensas que vas a trascender como comida para tiburones. No, y sobre todo que me he dado cuenta que lo que tengo, o sea, obviamente lo que me da miedo no es el mar, lo que me da miedo es la muerte, ¿no? Morirme en el mar. Entonces, vuelvo a decir, cuando estás consciente de cuál es tu miedo raíz, o sea, tu miedo más trascendental o más fuerte. Es intenso. Yo creo que todos, eso también quería decirles, yo tengo esta idea, no sé tú qué opinas, de que todos venimos a este mundo con algo que superar, con una chamba así que tenemos que hacer para trascender algo, ¿no? Para elevarnos un poco más en la escala del desarrollo. Y hablando de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, yo sí creo que todos tenemos como un miedo constante. O sea, por ejemplo, yo vine aquí a este mundo a trabajar, entre otras muchas cosas, vine a trabajar mi miedo a la muerte. Entonces, ¿qué digo? Todos podemos tener miedo a la muerte. Yo creo que es un miedo natural, pero el mío era muy, muy grande, ¿no? Entonces, ese miedo se va como que se va manifestando de diferentes maneras. Y creemos que, no, es que le tengo miedo al barco. No, le tienes miedo a la muerte. O no, es que le tengo miedo a ser mamá. No, le tienes miedo a morir en el parto o a que tu hijo se te muera. O sea, o no, es que le tengo miedo a las alturas. No, te da miedo caerte, o sea, y morirte. O sea, ¿sí me explico? Como que siempre lo catastrófico. todos los miedos, es que, o sea, sí, es muy absurdo porque así son algunos miedos, ¿no? Pero todos los miedos siempre creo, esa es la teoría que yo tengo, ¿no? O sea, que siempre están linkeados o relacionados a tu miedo raíz. Entonces, si vas trabajando poco a poco ese miedo raíz y con calma y siendo autocompasivo y gentil contigo mismo, esa sanación se va manifestando en todos tus miedos superficiales, ¿sí me explico? Sí. Creo yo. Yo creo que la autocompasión es necesaria, o sea, es básica y necesaria para poder evolucionar. Sí, sí. Porque yo sigo trabado con la historia de esta señora, que es una señora súper valiente, muy valiente, más de lo que tenemos que ser la mayoría de las personas que nos toca pasar por este mundo. Y me impacta que la señora, por no ser autocompasiva, se seguía percibiendo como alguien muy miedosa. Ajá. Sí. Sí, fíjate, ahorita que lo dices, me acuerdo de ella como una persona muy dura consigo misma y muy dura con sus hijos. O sea, ella me decía, no, yo a mis hijos, ¿usted cree? Los hijos ya tienen 30 y tantos años y me siguen hablando por teléfono para ver dónde están. Porque yo no, o sea, porque yo vivo con uno de ellos. Yo no dejo que llegue más allá de las 11. Oye, el hijo ya con... Esa no es el... Sigue. El hijo ya con hijos, ¿no? O sea, sí, ya, y reportando. Y me contaba historias pobre así de la esposa de su hijo. Sí, la señora es el típico de que la letra con sangre entra, ¿no? Así de castigos. Debe ser tatuadora, entonces.
Entonces sí, como que sí era una mujer, o sea, muy fuerte, ¿no? Muy estricta con los hijos, y cuando somos estrictos con los hijos, pues algo hay ahí de dureza con uno mismo también. Así es, sí, claro. Pues ya llegamos, David Josué. Hemos arribato. Sanos y salvos, Marcela. Sin accidentes. Así, ¿no? 3 metros antes de llegar. Un besito de defensa y Marcela se desnuca. ¡Cállate! Ese es el hombre con el que me tocó casarme. ¿Ustedes pueden creerlo? Soy su cruz. Es el siguiente. Oh, por eso pasan los accidentes. Bueno, pues les mandamos un abrazo, un beso y nos escuchamos ahora. ¿Qué onda con la...? ¡Ah! ¿Qué onda? La recomendación. Les digo... ¿La podemos grabar después? No hay ediciones. Este es un podcast sin miedo porque está muy interrumpido y muy... Oigan, empezamos en el episodio pasado a regalar libros, y es una costumbre que queremos tener. Si no saben de qué trata la dinámica, váyanse al episodio pasado al final. Es una costumbre que queremos tener en los próximos episodios, porque tenemos muchos libros que regalar. Así es. Pero aquí mi problema es que no me acuerdo qué libros tengo en la caja, y pues no tengo la caja aquí. No, yo voy a regalar uno. ¿Vas a regalar uno? Sí, Okay. miren, y no lo quería regalar, pero va con mucho cariño, así que más les vale que lo aprecien. No sé si conocen una página que se llama The Huffington Post. Sí. Uh-huh. Bueno, la fundadora de esa página, que se llama Anne Huffington, escribió un libro que se llama Fearless y cuenta su historia. Es una señoraza que tiene una historia muy interesante y cuenta pues muchas situaciones por las que ella vivió y cómo fue volviéndose, pues ¿cuál sería la traducción de Fearless? Juan sin miedo, ¿no? Juan sin miedo, la caricatura de Juan sin miedo? No, pues Entonces, valiente. como va de acuerdo con el tema de hoy, pues voy a regalar ese libro. Ok, wow. Qué generoso, David. Es muy generoso de mi parte porque yo no tenía pensado regalarlo. Bueno, entonces la dinámica se las cuento rapidito porque ya llegamos. Tienen que, les pedimos de favor que compartan por favor este episodio con sus amistades en sus redes sociales. Pueden compartirlo en Facebook, la liga de nuestro blog donde están todos nuestros episodios se llama rizomático.com. Entonces pueden compartirlo a partir de ahí, o pueden meterse a la página de Facebook que es Podcast Rizomático, y ahí va a estar el link a este episodio, y entonces compartirlo desde ahí. O pueden compartirlo en Instagram, que nuestra dirección de Instagram es buenvid.podcast, y yo también lo voy a compartir ahí cuando salga este episodio. Entonces ahí lo pueden repostear desde ahí, como ustedes quieran, pero compartirlo en sus redes sociales. Y lo que les pedimos, porque aún sí es un poco complicado rastrear quién lo comparte, que tomen una captura de pantalla, tomen una foto en el momento en que lo compartieron y nos manden ya sea un mensaje directo en Instagram o nos manden un inbox en la página de Facebook que es Podcast Rizomático, lo repito. Y para que digan, hey, miren, compartí el episodio de Miedos y estoy participando para la rifa del libro de esta señora, ¿qué? Anne Huffington. Huffington, ok. Bueno, entonces, ¿el libro se llama Fearless? Fearless. Ah, ok. Bueno, entonces, siempre, pues, la rifa empieza el viernes que sale el episodio y el regalo se hace el miércoles. Nosotros en nuestras redes vamos a postear quién es el ganador de ese libro el día miércoles después de la publicación de este episodio. Y el envío va por nuestra cuenta si es en Estados Unidos o en México. Si es en otro país, ahí les pedimos que nos apoyen con el envío, pero si no es totalmente gratis. Entonces, ¿qué más? Es todo. Ok, ahora sí, bye bye. Nos vamos de shopping. Y nos escuchamos, David. Nos escuchamos a la próxima. Este es nuestro capítulo 20.